Entonces, pues empecemos. Igual esto va a quedar grabado. El curso, pues como tal, va a quedar grabado. Esto no, mm, pues es gratis esta vez, pero ya después va a ser un curso que va a tener un costo. Entonces, inclusive, pues el día de mañana, si algún conocido de ustedes quiere hacer el curso, quiere entrar, tranquilamente puede entrar. Pues se perdieron la primera clase, igual las personas que lo hagan en este momento pues van a poder hacerlo del todo, digamos, así entren en la tercera clase, yo les pasaría pues como los dos videos anteriores y no habría problema. Igual si una clase es un curso de solamente 3 clases, es un curso básico para aprender a invertir, que me parece que es de la falencia más grande que hay en este momento en nuestra sociedad, aparte de toda la parte pues moral y ética. Es esa parte de la educación financiera que simplemente no nos la dieron, porque pues detrás de todo este sistema educativo que lleva ya varios siglos, pues siempre hubo manos de personas que no les interesaba para nada enseñar a las demás personas a hacer dinero, no les interesaba para nada eh, crear más ricos, sino crear más mano de obra. El sistema educativo actual prácticamente lo ideó los Rockefeller, aunque viene desde lo que hizo la Iglesia Católica hace siglos con toda esta, desde antes, o sea, desde los griegos que empezaron con toda la parte pues, de la educación. Después llega la Iglesia Católica con toda la parte de las universidades y la formación universitaria, etcétera. Y después llegan los Rockefeller y lo que hacen es ajustar esto para poder generar personas que no generen, sencillamente personas que estén ahí y que puedan trabajar para ellos. Entonces, claro, si ustedes han notado, ninguno de nosotros ha tenido ni ha podido estudiar algo que me parece que es primordial y principal en toda nuestra vida, y que los que son papás, como en tu caso, Laura, perdón, Daniela, deben enseñar a sus hijos desde chiquitos lo que se llama la educación financiera, porque esto nos va a ayudar. A ver, el dinero no nos da felicidad en cuanto a que no compra la felicidad, pero sí nos da mucha tranquilidad. Nos da tranquilidad y nos da tiempo. Y con el tiempo nosotros podemos disfrutar de la vida. Entonces, en realidad, el dinero es ultra necesario. Hay que aprender a hacerlo y hay que aprender a invertirlo. Entonces, para esto justamente es este curso que se llama Mi Primera Inversión, que decidí llamarlo así justamente porque es nuestro primer paso hacia ser unos inversionistas. Así debería ser todo el mundo, pero tristemente vamos a empezar por el principio, y es que en principio ninguno de nosotros, especialmente en Latinoamérica, sabemos lo que es ahorrar. Entonces, empezamos con lo principal de todo lo que tenga que ver con inversión. Y es que todo este fundamento en el que se basa la inversión siempre se va a basar en el ahorro. Entonces, recuerden que si tienen alguna duda me pueden escribir y por ahí se la voy contestando. Entonces, ¿por qué es esencial ahorrar? ¿Qué es lo que... A ver, que yo necesito que comprendamos que hay una importancia en crear un plan financiero y en crear un capital inicial, ¿cierto? Siempre va a ser necesario que nosotros tengamos un capital inicial y un plan financiero para ese capital, ¿sí? Y la creación de ese plan inicial es muy difícil, es muy complicado. ¿Qué es lo que hace tan difícil y tan complicado el poder tener un capital inicial? Pues simple, nosotros no sabemos ahorrar. Hay un libro que me ha gustado bastante, es un libro de finanzas, pero básico, se llama El hombre más rico de Babilonia. Simplemente es una historia, ni siquiera es una historia real ni nada, eso es simplemente una fábula, donde enseñan que el hombre más rico de Babilonia se hizo rico, pero a punta de ahorrar. Entonces, empezó ahorrando un 10% y volvía a invertir lo que ahorraba.
ahorraba un 10% de su salario y volvía a invertía. Entonces, todo el tiempo se fue ahorrando e invirtiendo y al transcurso de los 10, 20 años, 30 años ya tenía una fortuna y llegó a ser el hombre más rico de Babilonia, de la antigua Babilonia. Y el mensaje es clarísimo en esto y es que nosotros no podemos pretender que vamos a hacer una fortuna en pocos días. No podemos pretender que vamos a hacer una fortuna en poco tiempo. Las fortunas se hacen con el tiempo. Y cuando hablo de con el tiempo, me refiero a que es que las fortunas se hacen es con los años. Entonces, no vamos a hacernos millonarios y no vamos a ser los grandes inversionistas del mundo hasta dentro de muchos años. Y eso nos lo demostró Warren Buffett, que es uno de los mejores inversionistas que existen en el mundo. Y él simplemente empezó, aunque era una persona de bajos recursos, empezó a ahorrar de a poquito, de a poquito, de a poquito, hasta que en este momento tiene una fortuna de más de 120.000 millones de dólares. Una locura por completo. Pero fue a través de los años. Entonces, ¿por qué es esencial ahorrar? Pues es porque necesitamos poder gestionar nuestros ingresos de modo y de manera que no nos gastemos más del 90% de nuestros ingresos. O sea, sí o sí necesitamos como mínimo ahorrar el 10% de nuestro salario o de nuestros ingresos, el que sea. Es esencial, es fundamental, no podemos hacer nada más. Vamos a ver también durante este curso algunos métodos de creación de capital inicial sin necesidad de tener grandes ingresos, ¿sí? Y herramientas financieras para la gestión del dinero. Vamos a ver cómo vamos nosotros a crear un pequeño, un fondo de inversión propio que nos puede empezar a generar capitales muy buenos. Yo he creado un fondo propio donde tengo unos 6 ETFs. Más adelante les voy a explicar bien qué son los ETFs. Y estos ETFs en los últimos 4 años han dado un 128% de rentabilidad. Eso es como un 20% anual más o menos. Entonces es buenísimo porque es mejor que cualquier CDT y que muchas inversiones en realidad. Entonces vamos también a ver esa parte. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Recuerden que pueden escribirme, pueden hablarme, pueden preguntar lo que necesiten. Listo. ¿Por qué es esencial ahorrar? Pues simplemente porque vamos a formar un capital para la inversión y no hay forma, a no ser que heredes un dinero, a no ser que recibas así de repente un dinero, no hay otra forma de conseguir capital que no sea a través del ahorro. El ahorro es primordial para poder nosotros enfrentarnos pues como a este mundo de las inversiones y es primordial para nosotros poder empezar a tener que es un CDT. Un CDT, Dani, es un contrato con término definido. Esto se refiere a que vos invertís un dinero en un banco, los bancos abren CDTs y ellos te dicen que te van a dar un 10% anual, un 11% anual de esa inversión, pero tenés que dejar el dinero ahí quieto, ¿sí? Ellos no te van a cobrar nada, lo único que te cobran es el 4% o sea, siempre te van a cobrar el 4% de las ganancias, que es un impuesto que tenemos en Colombia, no hay nada que hacer, esa es la renta de fuente, pero aunque te cobren eso, por ejemplo, cuando declaramos renta, la ventaja de la renta de fuente es que aunque te cobran cuando tú sacas el dinero y las ganancias, te van a cobrar un 4% de las ganancias. Ese 4% no es que se quede el banco con esto, ese 4% es que el banco se lo da a la DIAN y ese 4% te ayuda a ti en el pago de tus impuestos. Entonces, cuando uno tiene que pagar impuestos en la declaración de renta y tienes retención en la fuente en la DIAN lo que hace es que nivela lo que ya te retuvo y con eso ya te da como el total del impuesto a pagar. Eso es un CDT. No sé si te quedó claro. Yo espero que sí. Entonces, bien, ahorrar es el primer paso para poder invertir. Sin un capital inicial es imposible aprovechar las oportunidades financieras que permiten hacer crecer el dinero, como acciones, bienes raíces o bonos. El ahorro
proporciona el capital necesario para entrar en las inversiones y generar ingresos pasivos. Esto es importante y es ingresos pasivos. Es necesario que todos tengamos varias fuentes de ingreso. Y lo más importante es poder lograr fuentes de ingresos pasivos. ¿Qué es un ingreso pasivo? Un ingreso pasivo es un ingreso que te está llegando sin necesidad de hacer algo. ¿Sí? Es un ingreso que simplemente te llega. ¿Por qué? Porque hiciste una inversión y te está llegando esa inversión, como los intereses de esa inversión, pero no tienes que trabajarlo, no tienes que hacer nada para poder que te generen esos ingresos. Entonces, por eso es importante uno poder ahorrar bastante para poder generar ese tipo de ingresos. Y lo otro que es fundamental, el ahorro, y por eso es importante entender que necesitamos tener dos ahorros. Uno para invertir, que debe ser un ahorro, ese ahorro de la inversión debe ser de más del 50% del ahorro total. Y otro que debe ser por lo menos de un 40%, un 30, un 40% de todo el ahorro, que es para protección contra emergencias y un tipo de estabilidad financiera. Hay algo que debe ser meta para nosotros y es poder tener ahorrados, escúchenme en esto, ahorrados, no invertidos, ahorrados 6 meses de vida. Es decir, ustedes llegan y cogen todos sus gastos y los suman tanto de servicios públicos, tanto de arriendo, tanto de no sé qué, comida me gasto esto al mes, todo. Ustedes llegan y suman todo eso al mes y eso les da un total. Sí, eso es muy necesario hacer. Tenemos todos que saber cuánto dinero estamos gastando al mes y cuánto dinero necesitamos para vivir al mes de gastos fijos. Esos gastos fijos nos van a decir cuánto dinero necesitamos. Entonces, digamos, no sé, por ejemplo, mis gastos fijos rondan los 6 millones de pesos. Entonces, ¿yo qué necesito para vivir? Pues ¿qué es lo principal que yo necesito? Tener 6 meses de gastos fijos resueltos en ahorro, no invertidos, no en cosas físicas, no. Necesito tener 6 meses listos para en cualquier momento, si me llego a quedar sin trabajo, si me llego a quedar alguna cosa que llegue a ocurrir, ya voy a tener 6 meses para poder vivir tranquilo, entre comillas. Obviamente, pues si llegas y te quiebras, por así decirlo, y tienes 6 meses de ahorrados, pues obviamente lo primero que hay que hacer es bajar el nivel de vida. ¿Sí? Es decir, si en mi caso son 6 millones de pesos, yo lo primero que tendría que hacer, si llegase a quebrarme, que Dios me libre de esto, pues es simplemente bajarme del nivel de vida primero, ¿sí? Entonces, intentar que mis gastos, pues, bajen un grandísimo porcentaje. ¿Listo? Entonces, ¿para qué es importante el ahorro? Para poder crear capital y para poder tener un fondo de emergencia y de estabilidad financiera que me cubra por lo menos 6 meses de gastos fijos. Importante, anoten eso en donde ustedes quieran, pero es importante nosotros poder tener 6 meses de estabilidad financiera ahorrada. Entonces voy a crear un capital y aparte de eso voy a tener 6 meses de estabilidad financiera. ¿Listo? ¿Alguna duda, pregunta, inquietud? ¿Todo bien hasta el momento? Muy bien. Entonces, pregunta, ¿qué quiere decir? ¿Un inversionista junior, un ahorrador sin educación o un inversionista senior? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Qué es lo que nos hace diferentes? ¿Qué es un inversionista junior? Es aquel que da sus primeros pasos en el mundo de las inversiones, iniciando con diversificar y hacer crecer sus ahorros poco a poco. Es una persona que empieza en el mundo de las inversiones y empieza ahorrando. ¿Cuánto tiempo debemos ahorrar? Mínimo 5 años. ¿Cuánto tiempo debemos ahorrar? Mínimo 5 años. Y aquí vamos a empezar a ver cuentas increíbles, la verdad, como por ejemplo el hecho de una casa, de todo, de meterse en deudas de ese tipo. Son cosas que ya no son necesarias y que la verdad no es tan bueno uno meterse en ese tipo de deudas que esas deudas son terribles, la verdad, son bastante terribles. Entonces, tenemos tres tipos de inversionistas. El inversionista junior, que ya sabemos, es aquel que está iniciando
en el mundo de las inversiones. Tenemos un ahorrador sin educación, es el tío, el vecino, el amigo de fulanito de tal que te dice, ahorre, ahorre, ¿y de dónde tiene sus ahorros? Ah, yo los tengo en el banco, yo los tengo debajo del colchón, yo no, yo ahorro todo en efectivo porque a mí sí no, yo no confío en los bancos o aquellos que ahorran en natilleras familiares, que yo todavía me sigo preguntando, ¿de dónde sacan, o sea, qué hacen la plata de las inversiones en las natilleras? Porque eso es simplemente como uno llegar y meter su platica debajo del colchón y a la final tener que confiar en una persona que te va a devolver el dinero que ahorraste durante todo el año. Pero no hay ningún tipo de interés, o sea, porque hacen reuniones y de pronto juegan bingos y alguna cosa, pero a la hora, la verdad, ahorrar en una natillera, eso no genera nada, la verdad, eso no tiene mucho sentido. Ahorrar el dinero en efectivo, pues tiene menos sentido. Menos sentido, ¿por qué? Pues porque el dinero en efectivo, en toda Latinoamérica hay inflación. Si tú ahorraste 1 millón de pesos durante todo un año, pues que sería muy poquito, pero si ahorraste 1 millón de pesos durante todo un año, pues resulta que ese 1 millón de pesos al final del año, pues ya no tiene el mismo, eh, la misma fuerza financiera, ya no tiene el mismo poder de compra, porque si ustedes han notado, los últimos años venimos con una inflación muy acelerada, muy acelerada. El último año terminamos con una inflación de casi el 13%, eso es una locura. La inflación del 13% es una locura por completa. Entonces, si ahorré durante todo un año 1 millón de pesos o me ahorré $1,000, ¡pam! Durante todo un año, pues hombre, a la final del año no voy a tener el mismo poder de compra de los $1,000, sino que va a tener una inflación. En Estados Unidos la inflación está rondando el 5%, si no estoy mal. Bueno, no, el 3%, si no estoy mal, algo así. Pero el dinero pierde valor, porque es que hay una cosa, en estos días yo hablaba con un amigo y yo decía, es que la gente cree que el valor lo tiene el billete y el billete no tiene valor, el billete es un contrato. Los billetes con los que nosotros hacemos transacciones en efectivo simplemente son contratos, eso no tiene valor, o sea, tiene valor que cuesta hacerlo, pero no tiene el valor que dice tener. El billete simplemente es un contrato que te dice que el gobierno te permite transaccionar con ese billete y con ese monto que dice ahí, pero a la final tú no eres dueño de ese dinero. A la final el dueño de ese dinero es el gobierno. Y ahí es donde viene el tema de las criptomonedas. Y las criptomonedas ya empiezan a ser ya no de ningún gobierno, sino que literalmente es tuya. No le pertenece absolutamente a nadie más. Te pertenece a ti nada más. En cambio, el dinero no te pertenece a ti. Por eso es que el gobierno vuelve imprime dinero, e imprime dinero, e imprime dinero, y ahí es donde sale la inflación. Porque ellos no es que estén generando riqueza con más dinero, lo que hacen es que la riqueza que tiene el gobierno, los gobiernos generalmente, en todos los gobiernos del mundo, si ellos imprimen más dinero, lo que hacen es dividir esa riqueza en más billetes. Es como si lo que estuvieran imprimiendo no sea, bórrense que el dinero es dinero, el dinero es un contrato. Lo único que hacen es que llegan y quitan un contrato y dicen, bueno, este contrato ya no dice que tiene el valor de, no sé, $100, sino que nos va a tocar imprimir otro billete más, entonces ya esos $100 se van a partir en dos, y aunque diga que sea $100, pues el valor ya no es de $100, ya el valor, como hay dos billetes iguales, el valor real va a ser de $50 y el otro $50, porque no hay de dónde sacar más riqueza. Entonces, ahorrar sin educación es ahorrar en efectivo o ahorrar en un banco. Bueno, en un banco, depende del banco, pero vamos a hablar de esos bancos más adelante en el curso. Pero si tú llegas y vas a decir que estás ahorrando en Bancolombia, en la vivienda, en Banco Bogotá, donde sea, lo que estás haciendo es haciendo que tu dinero pierda capital, que tu dinero pierda poder de compra. Entonces no estás haciendo nada. ¿Y qué es un inversionista senior? Un inversionista senior es aquel inversionista que luego de haberse dedicado varios años, escuchen esto que es importante, luego de haberse dedicado durante varios años a formar un capital, a generar un capital a través del ahorro,
a través de todo ese ahorro que ha tenido durante tantos años, sacando un 10% de su salario como si fuese pagando una deuda, porque es que el ahorro, señores, es una deuda con nosotros mismos y con nuestras familias. Aquellos que tengan hijos van a entender que el ahorro es una deuda con sus hijos que tienen que pagarla mes a mes, así como uno paga la cuota de lo que sea. Esa cuota hay que sacarla sí o sí, siempre. ¿Sí? Entonces aquel que formó un capital, que logró empezar a comprar acciones, que logró empezar a invertir en la bolsa, que empezó a comprar criptomonedas con ese dinero que fue ahorrando con el tiempo, pues en la final va a terminar siendo un inversionista de grandes capitales. ¿Por qué? Porque esto yo no lo creía hasta que lo empecé a experimentar, y es que el dinero llama dinero. Y esto suena medio raro, pero es cierto. Pero es cierto en cuanto a qué. En cuanto a que es una multiplicación simple. Si usted tiene $1,000, invierte los $1,000, no sé, en una especie de CDT o en algo que te dé un 1% mensual, pues entonces ese 1% de $1,000 son $10. Sí, eso es dinero. Pero si tú no tienes $10, $1,000, sino que tú invertiste $10,000, pues ya esos $10 se te van a convertir en $100 mensuales. Pero si tú no tienes $10,000, sino que tienes $100,000, ese 1% es $1,000 al mes. Entonces, ahí es donde el dinero llama dinero y donde resuena aquello que yo he publicado tanto en redes sociales y en todas partes, y es que para poder hacer dinero es necesario tener dinero, porque el dinero no nace en los árboles. Tenemos que aprender a entender este tipo de cosas. Tenemos que hacer dinero. El capital se hace a través del ahorro. Se empieza a ahorrar poco a poco durante varios años y bueno, ahora también es que no vamos a empezar a ahorrar y a dejarlo debajo del colchón. No, tenemos que ahorrarlos en vehículos financieros que nos den un rendimiento. ¿Ahorrar en dónde? En CDTs que nos permitan el ingreso mensual de dinero, ahorrarlos en bancos nuevos, como por ejemplo Nubank o Pibank, que nos dan un 1.8% mensual, bueno, 1.08% mensual de lo que hay dentro de las cajitas, y ahí es donde viene un tema que va a ser muy importante, que les voy a explicar más adelante, que se llama el interés compuesto, que es la cosa más maravillosa que existe en el mundo financiero. Entonces, aquel inversionista senior es aquel que aprendió a ahorrar, a generar capital, y a través de ese ahorro que se fue cada vez creciendo y creciendo más como una bola de nieve, fue invirtiendo cada vez ese ahorro y empezó con poquito y de repente ese ahorro es más grande y de repente es más grande y de repente es más grande, y cuando menos piensa tiene 10,000, $100,000 para invertir en algo, y vuelve a invertir en algo y empieza ya a poder vivir tranquilamente de los intereses de las inversiones y ya no tener que trabajar a alguien, por así decirlo, o trabajar en un empleo que no le gusta, sino que ya va a poder dedicar su tiempo justamente al empleo que quiere, al empleo que añora, al emprendimiento que siempre le ha gustado, al hobby que siempre le ha gustado, pero porque ya sus gastos fijos mensuales están resueltos por aquellos ingresos pasivos que ha generado a través de los años, no a través de los días, no a través de las semanas, no a través de los meses, a través de los años. Y esto es importante que lo metamos en la cabeza. Esto es un camino largo, tendido, pero que es necesario hacerlo. ¿Sí? Warren Buffett no se hizo un capital propio de 120,000 millones de dólares en un año, ni en 5 años, ni en 10 años. Él, después de estar ahorrando e invirtiendo durante 20 años, empezó a generar riqueza, riqueza. Antes era simplemente un ahorro, una inversión, y después empezó ya a generar riqueza, que es el punto. ¿Cuándo es el punto de la riqueza? El punto de la riqueza es cuando tus inversiones no solo te dan para vivir, sino que también te dan para vivir muy bien
y para seguir ahorrando más de lo que ahorrabas antes. Ahí estás generando riqueza, ¿sí? Cuando estás solamente viviendo y cubriendo tus gastos mensuales, entonces estás generando ahorro y calidad de vida, obviamente. Muy bien. Entonces, vamos a ver esta tablita. Los tres casos, estos tres tipos de inversionistas. Empieza el inversionista en cuanto a lo que les hablaba ahorita del interés compuesto y de la inflación. El primer inversionista es un ahorro sin invertirlo, es un ahorro que se invierte o se mete dentro de un banco y empieza a devaluarse debido a una inflación del 13%, que fue la del año pasado en Colombia. Tu dinero se ha devaluado ahora a solo, tu dinero se ha devaluado y ahora solo tiene un valor de compra de $870. Si empezamos en $1,000 y los dejamos en el banco y la inflación fue del 13%, pues entonces cada mes iba mermando el poder de compra de, de esta persona que decidió ahorrar dentro de un banco o decidió dejar su dinero quieto y dejar su dinero solamente dentro de, no sé, en su casa, debajo del colchón o debajo de cualquier parte. ¿Sí? Entonces, ya ese dinero ha tenido esa inflación y se devaluó y al final del año, pues antes tenía un poder de compra de $1,000, ahora su poder de compra es de $870, gracias a la inflación. Y esto de la inflación, sí que es cierto que lo conocen nuestros vecinos venezolanos y argentinos. La inflación se come, pero se come literalmente lo que sea. En estos días escuchaba a alguien que decía, no, es que el dólar ya está muy caro, el dólar que va a seguir subiendo. Señores, hay que entender algo. En el mundo financiero nunca, esto grábenselo, ¿sí? En el mundo financiero nunca hay techo. El techo no existe. Y por ello es que estos países, para mostrarse menos inflados, lo que hicieron fue borrar ceros de su moneda. Resulta que Venezuela ha borrado 12 ceros de su moneda. Es decir, a principios del año pasado, un bolívar costaba $9, si no estoy mal. Un bolívar, $9. Recuerden que le quitaron 12 ceros. Un bolívar, porque le quitaron todos los ceros, entonces dijeron un bolívar. Qué pena, es al contrario. Un dólar, 9 bolívares. Un dólar, 9 bolívares. Entonces, si usted quería comprar un dólar en Venezuela, le tocaba tener 9 bolívares. Recuerden que le quitaron 12 ceros. Meses más tarde, ya un dólar costaba 37 bolívares. Estamos hablando de meses más tarde. Miren esto, de 9 a 37. Eso es más de un 300% en pocos meses. Estamos hablando que eso se demoró en llegar a $37 para 6, 7 meses. O sea, un dólar pasó de 9 bolívares a 37 bolívares dentro del mismo año. Una devaluación de más del 400%. Es una locura, es una locura. Ahora recuerden que le quitamos 12 ceros. ¿Qué quiere decir eso? Que no es que eran un dólar 9 bolívares. Era un dólar 9.000 millones. No, 900.000 millones de bolívares, porque le borran los 12 ceros. Entonces miren esto, ¿ustedes creen entonces que el peso no es capaz de llegar a 10.000 pesos un dólar? La moneda colombiana junto con la moneda paraguaya son las dos monedas menos devaluadas durante los últimos 50 años. Porque nosotros, ni Paraguay ni Colombia, ha borrado ceros de su moneda. En cambio, el resto de países sí lo ha hecho. Tanto así que muchos han tenido que aceptar ya los dólares como moneda legal vigente. Como por ejemplo Panamá, como por ejemplo Panamá tiene una moneda que se llamaba el colón, Ecuador, que también tenía su propia moneda y ahora es dólar, la moneda oficial del Ecuador, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos todavía una moneda que no tiene la suficiente inflación, pero que puede llegar allá.
puede llegar allá con toda la tranquilidad del mundo. Entonces la inflación es una realidad que tenemos que aprender a vivirla y tenemos que aprender a afrontarla. Porque aquellos venezolanos que en su momento decidieron confiar en el socialismo, pues entonces sencillamente dejaron sus ahorros en bolívares y ese bolívar, yo recuerdo que hace años, cuando venían venezolanos acá, gastaban en bolívares y eso era como gastar en dólares. Porque es que un dólar costaba un bolívar sin quitarle ceros. Pero después llegó el socialismo con Chávez y empezó el dólar a inflarse. En realidad el dólar no es que se infló, es que el bolívar se devaluó. Y empezaron ellos a quitar cero y quitamos el cero y quitamos ceros y quitamos ceros. Y eso lo que genera es una gran inflación porque tienen que reimprimir billetes y tienen que imprimir más. Bien, entonces viene el segundo inversionista, que es un inversionista que empieza a ahorrar a través de vehículos financieros seguros que generan rendimiento. Y empieza esta persona a ahorrar los mismos $1,000 y ahorra en ETFs que persiguen el precio del S&P 500, que el S&P 500 durante el último año dio un rendimiento del 15%. Y empieza a hacer así, entonces ya al final del año ya no tiene $1,000, sino que tiene $1,150. ¿Sí? La inversión le hizo ganar ese capital. Y hay otras formas de ahorrar. Una de esas puede ser a través de los vehículos financieros, hacer todo este tipo de ahorros y a través de otros medios como por ejemplo el copy trading. Nosotros en la academia tenemos un sistema de copy trading que la verdad ha sido una locura, o sea, una locura buena. Nunca me veo también con un operador, y es que es una persona que ha operado durante ya 2 años, más de 2 años seguidos, y ha generado mucho rendimiento mensual y muchísimo rendimiento anual, que es lo normal del trading. Las personas no creen en esto, pero es que en realidad el trading genera mucho dinero a quien lo hace bien. Quien lo hace bien, en realidad genera mucho dinero. Ustedes saben quiénes son los mejores traders. ¿Dónde están los mejores traders del mundo? ¿Para quién trabajan los mejores traders del mundo? Pues para los bancos, porque lo que hacen los bancos es trading y lo que hacen los grandes fondos de inversión es trading y ellos tienen sus propios traders que les operan su capital y les generan ganancias anuales del 70, del 80, del 90% anual. Y todos esos son rendimientos para ellos. Y el resto pues se lo pagan a sus inversionistas pagándoles un 30, un 40% anual, que es muchísimo, pero obviamente le va mejor a estos operadores y a estos fondos, ¿cierto? El último año en nuestro sistema de copy trading generamos un 82%. En un año, 82%. Mensualmente fueron más o menos unos 14%, entre un 9% y un 14% mensual. Obviamente todo esto es más riesgoso, obviamente es mucho más riesgoso uno, invertir en un sistema de copy trading que invertir en ETFs del S&P 500. Pues, si tú eres una persona que eres más temerosa para invertir, pues entonces te recomiendo la segunda, ¿cierto? Que es ETFs, acciones, todo esto. Pero si eres un poquito más arriesgado, pues puedes hacer este tipo de inversiones, ¿cierto? Durante el último año, si una persona hubiese invertido $1,000 en nuestro sistema de copy trading, al final del año, miren esta gráfica, obviamente hubo caídas, pero hubo recuperaciones, al final del año ya puedo tener $1,820, porque es un 82%. Y lo bueno de esto es que esto va operando con interés compuesto, es decir, y esa es la ventaja del interés compuesto. El interés compuesto es una belleza. Me adelanto un poquito porque quiero. Bueno, vamos a hacer un plan de ahorro primero. Ahorita les voy a hablar bien del interés compuesto. Un plan de ahorro. Listo. Vamos a empezar con un plan de ahorro legítimo, un plan de ahorro muy juicioso, donde ustedes van a entender que el ahorro es una deuda que tienen que pagar sí o sí, porque si no los van a reportar a Data Crédito, por decirlo de alguna manera. Pero entonces, vamos a empezar a ahorrar. Y esto es muy simple. Digamos, si tú tienes un salario mínimo, vamos a empezar a ahorrar entre un 10 a un 30% de tu sueldo durante un año completo. ¿Listo? Durante un año completo vamos a empezar a ahorrar de un 10 a un 30% mensual. Mensual. ¿Eso qué quiere decir?
Quiere decir que si tú ganas un salario mínimo en Colombia que son 1.300.000 pesos, cerca de casi los 320, $330 mensuales, entonces vamos a ahorrar un 10% que serían 130.000 pesos mensual, lo cual quiere decir que son 65.000 pesos quincenales. Cada 15 días vas a sacar 65.000 pesos que te los podrías gastar en una hamburguesa, con gaseosa, y sacando a la novia, o te los podrías gastar también comprando 2 pantallas de Netflix, etcétera. Pero esos 65.000 pesos los vas a ahorrar, pero no los vas a ahorrar de cualquier manera, ¿sí? Y es que vamos a empezar a ahorrarlo. Primero vamos a crear una cuenta en un banco que nos dé un 13% de interés efectivo anual. Eso quiere decir eso quiere decir estas siglas de EA. 13% efectivo anual. Eso nos va a generar durante los 12 meses 1.648.000. Si ustedes son buenos por las matemáticas, se dieron cuenta que el 13% de 1.300.000 pesos no es 1.648.000. El 13% de 1.300.000, espérense, 130.000 pesos mensuales por 12. Esos son 1.560.000 pesos, más el 13%. No, qué pena. 1.300.000, sí. 1.300.000 más el 13% es 1.469.000, son 169.000 pesos anuales. Pero con el interés compuesto se nos convierte en 1.648.700. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ahorrar. Vamos a intentar ahorrar por lo menos durante 10 meses seguidos. Lo ideal es 12. Pero durante 10 meses seguidos vamos a ahorrar mínimo de a 130.000 pesos. Pero lo vamos a ver de la siguiente manera. ¿Y por qué nos da esa cuenta de 1.648.000? Pues porque no vamos a ahorrar 1.300.000 de una. ¿Sí? Vamos a empezar ahorrando a 130.000 pesos mensuales. Eso nos va a ir generando un interés compuesto, y aquí es donde viene la cosa maravillosa del interés compuesto. Y es que este plan de ahorro con este tipo de empresas nos da un 1.08% mensual de intereses. Entonces empezamos el primer mes ahorrando 130.000 pesos y tendremos en la cuenta 130.000 pesos. Segundo mes ya vamos a ahorrar los mismos 130.000 pesos, pero ya nos generó también interés del 1.08% de esos 130.000 pesos que teníamos el mes pasado. Entonces ya tenemos el 261.300 ahorrados. Siguiente mes, otra vez, 130.000 pesos vamos a ahorrar, pero ya tenemos los intereses más el ahorro, entonces ya nos va a quedar en 393.923. Cuarto mes igual, 130.000. Miren que mes a mes, 130.000. No estamos ahorrando más. Cada mes, 130.000. Pero el interés compuesto y el ahorro consecutivo nos va dando mayor capital. Y esto al final termina siendo 1.648.725 pesos, gracias al interés compuesto y gracias al ahorro mensual. Listo. Entonces hay que dejar que el interés compuesto haga esa magia. No es lo mismo ahorrarte 1.300.000 y ganar el 13% de 1.300.000 a ahorrarse 1.300.000, bueno, o ahorrarse 130.000 pesos mensuales durante 12 meses y poder generar al final del año esos intereses compuestos que te dan más del 13% que estabas ahorrando en un principio. No sé si tengan dudas. Yo sé que esto es a veces un poquito enredado, pero si tienen dudas, ya saben que me escriben por el chat o hablan y ahí vamos viendo. Listo. ¿Qué necesitas para ahorrar? La clave para asegurar tu futuro financiero es diversificar tus fuentes de ingreso. No hay nada más que hacer. ¿Usted quiere ganar más plata? Genere más plata. ¿Usted quiere tener más dinero? Tiene que generar más dinero. Es que yo quiero tener más plata. ¿Y qué estás haciendo en realidad para poder tener más plata?
¿Qué estás haciendo para poder tener más dinero? Pues lo principal es ahorrar. Lo segundo es diversificar. Y lo tercero es reinvertir el ahorro. Y eso va generando una bola de nieve que se va convirtiendo grande. Entonces, depender solo de una fuente de trabajo limita obviamente todo ese crecimiento, todas esas oportunidades. Yo por eso les recomiendo a ustedes 100% todo lo que tenga que ver con el trading. Obviamente, les recomiendo el trading real, no el trading de los gurús de Instagram, ¿cierto? El trading real es un trading que hay pérdidas, que no siempre se gana, que es muy difícil poder obtener un capital suficientemente grande como para uno empezar a vivir del trading, pero que una vez lo tienes, todo es mucho más sencillo. Una vez tienes un gran capital, es mucho más simple. Y aún así, hay días de pérdidas. Hay días de pérdidas, hay días que durante varios días pierdes, pero tienes el capital, puedes volverlo a hacer, puedes volver a operar. Normalmente un trader rentable normalmente se hace de un 30 a un 70% anual del capital que tiene. Eso es un trader rentable, de un 30 a un 70% anual. Eso es buenísimo. O sea, tú como trader, si te haces un 3%, un 5% mensual, o sea, estás por encima del 95% de los operadores, de los traders que pierden dinero. O sea, un 3%, un 5% mensual es muy buena opción. Entonces, el trading tiene una gran ventaja y es que flexibiliza el tiempo, lo puedes operar en cualquier momento en realidad del día, diversifica obviamente tus ingresos, porque pues es una excelente opción para generar fuentes adicionales, ¿sí? Sin depender de un trabajo. Y lo tercero, pues, es que potencia las ganancias. Pues con una buena estrategia, con un buen capital, obviamente vas a generar más dinero, obviamente. El copy trading del que les estaba hablando ahorita, la verdad me tiene bastante y me tiene gratamente sorprendido. Y es que el copy trading está generando. Por ejemplo, aquí hay una persona que ya está en el copy trading y en este mes el copy les dio un 30% de ganancias. O sea, y no ha terminado el mes. 30% de ganancias. A mí me parece una locura, pero una locura. No todos los meses ha sido así de bueno. El mes pasado dio un 9%, pero este mes está en este momento en un 30%. Es mucha ganancia. Entonces, esto en realidad, o sea, en serio, el trading multiplica el dinero, multiplica muchísimo el dinero. Por eso no les dé temor también invertir. Sí, Laura, ustedes. No quería decir que eran ustedes, pero sí, son ustedes. Entonces, es buenísimo, es buenísimo. Entonces, una muy buena opción para uno poder diversificar. Si ustedes tienen poco dinero, digamos, poco dinero, me refiero a menos, bueno, poco dinero en las inversiones es menos de $10,000. Eso es poco dinero. Poquísimo dinero es menos de $1,000. Y extremadamente poco dinero es menos de $500. En realidad, con ese capital es muy poco lo que se puede hacer. Es muy poco. Entonces, por eso les sugiero que para poder empezar a invertir por lo menos $500, por lo menos. Inclusive lo ideal para el copy trading es $500. $500 es lo ideal, porque con menos capital se corre más riesgo. Entonces, obviamente puede ganarse más, pero se corre más riesgo también de quemar la cuenta, porque hay operaciones que se dejan abiertas en pérdida mucho tiempo y eso obviamente puede llegar a un punto que esté tan grande la pérdida que sencillamente perdas el capital o que obviamente por la inexperiencia también no diga, uy, no, 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 me salgo de acá, no sigo y después, pum, se recupera todo, como ha pasado ya muchas veces. Entonces, bien, hasta aquí la clase de hoy. Entonces, me vuelvo por acá. Recuerden que para diversificar, primero que tenemos que hacer es esto, poder empezar a hacer el ahorro. Vamos a partir de hoy, a partir de este mes, empezar a hacer ahorro entre el 10 al 30% de sus ingresos. Eso implica que van a tener que bajarse del nivel de vida, bajarse del nivel de vida. Si ustedes están gastando el 100% de su sueldo, es porque están gastando más de lo necesario. Entonces tienen que bajar el nivel de vida. Ay, pero sí, eso da durísimo, hijo de pucha, pero toca hacerlo. Tienen que hacerlo, si no, nunca van a ahorrar.
tienen que bajarse un 10% mínimo. Lo ideal es bajarse un 30%. Lo ideal es uno ahorrar el 30% de los ingresos mensuales. Eso es lo ideal. Eso te va a hacer que en unos 5, 6, 7 años tengas un gran capital para invertir. Bueno, y les voy a dar un plus. Y es que ustedes quieren saber cuánto capital necesitan para empezar a vivir de los intereses de las inversiones. Hagan una multiplicación, cojan lo que ustedes ganan, perdón, lo que ustedes gastan mensualmente, ¿cierto? Vamos a ver si me da así. Lo multiplican por 12 y eso por 24 no, por 12 otra vez. Espérenme un momento, por favor. 13.000 serían 1.200. Yo voy a hacer acá esto, 12, 4, 12. Por ciento. Un 3%. Sí. Ustedes llegan y cogen sus gastos fijos mensuales. Lo multiplican por 12 y después lo multiplican por 6. Eso les va a dar lo que ustedes necesitan tener invertido para poder generar sus gastos básicos mensuales en inversiones que les den un 3% mensual. Eso es lo que necesitan. Es decir, yo estaré necesitando cerca de $87.000 invertidos para decir, listo, ya, puedo sentarme a rascarme el ombligo todo el día y voy a poder vivir con lo que tengo. O sea, no voy a darme más lujos, no voy a comprar nada nuevo, sencillamente ya, puedo vivir tranquilo con eso. A partir de ahí, todo lo que quieran. Listo, entonces vamos a hacer entonces eso, vamos a empezar con el ahorro mensual y no es más. Ya mañana entonces seguimos con la segunda clase, que ya vamos a entrarnos más a ver acciones, ETFs y cómo se invierten ellas. Y espero que les haya gustado. Muchas gracias por haberse conectado. No sé si les queda muy difícil a las 8:30 de la noche. Yo vi que muchos empezaron a conectar después, casi a las 9 de la noche. Entonces no sé si más bien mañana poner la clase a las 9 de la noche, hora Colombia. Eh, igual me escriben. Yo ahorita también pregunto por los grupos y cualquier cosa estamos hablando. Recuerden que si les interesa todo esto y creen que tienen a alguien a quien le puede interesar y le puede servir, pueden decirle a las 9, listo. Pueden decirle también que se conecte mañana. Igual esta clase queda grabada y pues voy a compartirlo obviamente con todos ustedes. Y pues después esta clase pues tendrá costo. Este pequeño curso tendrá un costo. Así es que nada, feliz noche para todos. Mil gracias por haberse conectado. Y no es más, que tengan una feliz noche. Hasta mañana. Mañana, 9 p.m. Chao. Chao, gracias.